El santo del día, San Carlos Luanga y los mártires de Uganda, año 1886. Uganda es un país del África. Los padres blancos del cardenal Lavigerie empezaron a misionar ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Un mandatario corrompido. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Muanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajero del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, o sea, algo abominable que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte y algo que va contra la naturaleza, y que los que cometen ese pecado no poseerán el reino de Dios. Esto indignó tanto al reyesuelo que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885. Y así este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José fue haber reprendido al rey por el asesinato de dos misioneros. Al saber esta tétrica noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajero o empleado, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Deni. El jefe Muanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Muafa, pero éste le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño esta doctrina y le dijeron que era otro de los mensajeros que se llamaba Deni. Entonces el corrompido Muanga mandó llamar a Deni y le dio muerte. Así este jovencito llegó a ser el segundo mártir San Deni. Antes de darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. El jefe de los valientes. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Luanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseña San Pablo en la Biblia, que los que cometen el pecado de homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío. Y les recordaba que homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino un amor de concupiscencia por el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro, y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y cómo la Biblia anuncia tremendo castigo para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Luanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. Siniestro culpable. El rey Esuelo tenía como primer ministro al terrible brujo Catiquiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por su brujería, y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos.
el paso decisivo. El cruel Muanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal: los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a la prisión. Bautismo de emergencia. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. Viaje final. El rey los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados prisioneros a 60 kilómetros de distancia. 12 desmayaron de cansancio y de sufrimiento por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias, quemados como víctimas. Después de haberlos tenido 7 días en prisión, en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en esteras de juncos muy secos, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían sus voces aclamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Dos más. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad, el uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cagua. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros. Y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. Desenlace final. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El rey Muanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pablo VI, y ahora en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Santos mártires de Uganda, les encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todos los corruptores, y para que nunca jamás se dejen robar por nadie su fe católica. Amén.